¿Crees que es necesario seguir predicando de Jesús a un mundo que lo rechaza? ¿Y qué es lo que pesa más para ti? ¿El llamado de Dios o el miedo al rechazo? Quédate hasta el final de este video y juntos demos respuesta a estas preguntas conforme a la palabra de Dios. Bienvenidos queridos amigos a la lección número 1 de nuestra guía de estudio de la Biblia para este trimestre. La lección número 1 lleva por título El ministerio de Pablo en Corinto. Así que vamos juntos a poder leer lo que está en el libro de Hechos, el capítulo número 18, el verso 1 y 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. El verso 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él es Pablo, un siervo de Dios apasionado por compartir la palabra. Veamos un poco más de cómo se desarrolló su ministerio. Esta parte de la lección para el día domingo lleva por título Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Saben, queridos, hay algo muy particular en el capítulo número 1, el verso número 1 de Romanos, Primera de Corintios, Gálatas y los otros libros escritos por Pablo, y es la manera en cómo él se presenta. Resumiendo cada uno de estos pasajes, podemos tener una idea general de cómo Pablo se presenta y es esta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado por él y por Dios el Padre a ser apóstol, apartado para el Evangelio del Señor. Tenemos aquí tres palabras que Pablo usa para sí. Número 1, la palabra siervo. La palabra siervo viene del griego doulos, que básicamente significa esclavo. Cuando Pablo usa el término doulos para hacer referencia a sí mismo, él se presenta como alguien que pertenece, en este caso, a Dios. La otra palabra de cómo Pablo se presenta es la palabra apóstol. Apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, mensajero o mensajero especial. Lo que hace especial a este mensajero es la comisión encomendada por el mismo Jesús, la comisión de predicar su evangelio. La otra palabra que Pablo utiliza para hacer referencia a sí mismo es la palabra llamado. La palabra llamado viene del griego kletos, que básicamente significa convocado o invitado. Pablo se reconoce a sí mismo como alguien que fue invitado por el mismo Jesús a cumplir su misión. La idea central de esta parte de la lección es recordar que al igual que Pablo, Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que puedan cumplir la maravillosa misión de anunciar su evangelio. Esta parte de la lección para el día lunes lleva por título De Atenas a Corinto. Veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17, el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En este verso encontramos que Pablo se sentía muy incómodo. Le frustraba ver cómo exactamente la ciudad estaba sumergida en la idolatría, en el pecado. Es así que Pablo no se quedó de brazos cruzados. El verso 18 nos menciona que él fue a la acción. Él básicamente fue a anunciar el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús. El verso 18 registra que él ya se encontraba predicando en las sinagogas y no solo ahí, también en la plaza. Ahora, hay algo curioso que sucede. El verso 18 resalta de manera particular que la predicación de Pablo llamó la atención, causó curiosidad en los filósofos populares de aquella época, en este caso que eran los estoicos y los epicúreos. Ahora, ellos, al poder escucharlo, menciona ahora el verso número 19, que lo llevaron al Areópago para poder allí ser el lugar donde él pueda manifestarse. La palabra Areópago viene de la unión de dos palabras en griego. Una de ellas que es areios, que significa de Ares, y la otra palabra que es pagos, que significa colina o colina rocosa. En otras palabras, Areópago significa colina de Ares. Encontramos ahora en el verso número 22 lo siguiente. Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual está en la inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoráis, pues sin conocerlo,
es a quien yo os anuncio. Queridos amigos, en estas líneas estamos contemplando el sermón de Pablo en el Areópago. En aquel lugar habían muchas personas de mucha influencia y ellos estaban escuchando atentamente cada palabra que decía Pablo. Por ejemplo, Pablo en el verso número 24 resalta a Dios como el creador absoluto de todo. En el verso número 27, él dice que este Dios, el Dios en quien creemos, es un Dios cercano, alguien que está próximo a cada uno de nosotros. En el verso número 29, él hace un contraste entre lo que Dios quiere y lo que ellos estaban haciendo. Encontramos que él contrarresta la idolatría. En el verso número 30 encontramos que este Dios insta al arrepentimiento, busca al ser humano para que pueda entrar en una reconciliación con él. En el verso 31, Pablo da a entender a aquellas personas que el juicio de Dios está cerca y que este maravilloso juicio va a ser realizado por la maravillosa persona de Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos. El verso 32 continúa diciendo algo interesante. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se le habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. En estas líneas encontramos que aunque el mensaje de Dios no sea popular para unos o sea rechazado por otros, siempre habrá algunas personas que recibirán el mensaje con sincero corazón. Esas personas están ahí, listas para poder oír el mensaje, recibirlo y hacer que la fe nazca en sus corazones. Sigamos predicando el Evangelio. Esta parte de la lección para el día martes lleva por título La ciudad de Corinto. Corinto fue una ciudad griega que básicamente fue arrasada el año 144 a.C. y fue refundada por Julio César el año 44 a.C. y ello fue prácticamente como una colonia romana. Corinto también fue un lugar de mucha prosperidad económica. El comercio era bastante en aquel lugar por la zona estratégica en la cual se encontraba. Corinto tenía un pluralismo religioso muy marcado y aunque políticamente era romana, culturalmente era muy profundamente griega. Otra característica de Corinto es que había mucha inmoralidad o libertinaje sexual. Prácticamente ello era parte de la vida cotidiana. Ahora, era tanto este problema que incluso se llegó a crear un verbo en honor a la mala fama de ellos. En este caso era la palabra corintianizar. Corintianizar podía llegar a entenderse como prostituirse o practicar la inmoralidad sexual. Estas dos últimas características que mencioné acerca de Corinto, como la idolatría y la inmoralidad sexual, fueron un gran problema al momento de la predicación del Evangelio en Corinto. Lamentablemente, a nivel mundial, el día de hoy también siguen siendo un problema. Esta parte de la lección para el día miércoles lleva por título Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Veamos lo que dice Hechos capítulo 18, el verso 5 en adelante. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los gentiles. Salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Como resultado de la predicación de Pablo aquí en la sinagoga, encontramos detalles importantes. El primero de ellos, el Señor tocó el corazón de la persona que vivía al costado de la sinagoga, en este caso Justo. Pero también encontramos un detalle más maravilloso, que el Señor había tocado el corazón de Crispo y de toda su familia y de otros corintios, tanto así que ellos habían tomado la decisión de poder entregar su vida al Señor Jesús a través del bautizo. Recordemos que el bautismo es la manera pública de poder demostrar uno el amor que le tiene al Señor. El verso número 9 y 10 dice lo siguiente.
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor literalmente le dijo a Pablo que no tenga miedo de poder anunciar el mensaje a cualquier persona, aun así sean judíos que le rechacen una y otra vez, aún habrá algún judío que escuchará. Aún así algún gentil lo rechace una y otra vez, en algún momento algún gentil escuchará el mensaje y lo recibirá con gozo. Dios estaba diciéndole aquí a Pablo que no debía callarse, que no debía silenciar su voz, sino que debía seguir siendo el portavoz de las buenas nuevas del Señor, con el detalle importante de que incluso cuando Él anuncie el mensaje, aunque encuentre rechazo, Él debe recordar por quién está haciendo eso y quién le está acompañando. El Señor mismo le dijo: No tengas miedo, yo estaré contigo. Estas palabras ayudan a uno a que tenga fuerza una vez más para continuar con la misión encomendada. En el verso 10 encontramos que Dios le dice a Pablo que nadie podrá hacerle mal, porque él tiene aún mucho pueblo en ese lugar. Lo que dice el texto bíblico es que en ese lugar Dios tiene a muchas personas con el corazón presto a poder escuchar su mensaje. Ahí está lo maravilloso. El Señor llama absolutamente a todos y necesita a alguien que pueda anunciar su mensaje allí en el lugar donde pueda estar. En este caso, Pablo en Corinto. El mensaje central de este día está en recordar que Dios nos ha llamado para poder ir y anunciar su mensaje, su palabra. Dios se encargará de poder tocar y convencer los corazones para que acepten a Jesús como su Salvador. La última parte de la lección para el día jueves lleva por título Las cartas de Pablo a los Corintios. Veamos lo que dice 2 Corintios, capítulo número 11, el verso 3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lamentablemente, el diablo continúa haciendo su obra en Corinto, persuadiendo a la gente, colocando piedra de tropiezo, y ello causó muchos problemas en la iglesia de aquel entonces, incluso más problemas de los que puedan haber hoy en tu iglesia. Dios, a través de los escritos de Pablo, a su pueblo aconsejó, buscó, llamó, exhortó para que puedan dejar de sufrir por las consecuencias del pecado y poder tener la salvación a través de Jesús. El día de hoy, de igual manera, Dios a través de su palabra nos está buscando, nos está llamando y exhortando a poder abandonar el pecado, a poder dejar todo aquello que malogra nuestra relación con el Señor, a poder dejar de lado todo aquello que causa sufrimiento para nuestra vida. Yo te pregunto en esta ocasión, querido amigo, querida amiga, ¿le abrirás la puerta de tu corazón a Jesús y permitirás que Él pueda cambiar todo lo que en ti hay, todo aquello que te quita la paz, todo aquello que te llena de angustia? ¿Podrás colocar hoy en las manos de Jesús? Permíteme hacer una pequeña oración por ti. Amado Padre que estás en el cielo, quiero suplicarte de manera especial por aquella maravillosa persona que me está escuchando. Tú puedas tocar su corazón para que abra su vida completamente hacia ti y pueda encontrar la paz que tanto está buscando, las soluciones a sus problemas y sobre todo la salvación a través de Jesús. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo. Amén.